Aubiblio presenta 200 días sin adicciones. Una guía para desconectarte del cigarrillo, el celular y el resto de tus vicios. Mente sobre materia. Reprogramar tus pensamientos. El éxito en cualquier cambio duradero comienza en la mente, no en las circunstancias. Joe Dispenza. La mente humana es un campo de batalla en el que se libran las luchas más difíciles. Cuando intentas dejar una adicción, esta batalla no se pelea con el entorno ni con el cuerpo, sino dentro de los circuitos que, durante años, han reforzado patrones de comportamiento. Para entender y cambiar estos patrones, necesitamos reprogramar nuestra mente. No solo nuestros pensamientos conscientes, sino también los hábitos y automatismos que gobiernan nuestras decisiones. En la vida secreta de la mente, Mariano Sigman señala que cada pensamiento y acción deja una huella en nuestro cerebro. Estas huellas, que él llama caminos neuronales, son como senderos en un bosque. Cuanto más los transitamos, más marcados se vuelven, hasta el punto en que nos resulta casi imposible imaginar otra ruta. Este capítulo explora cómo estas rutas se forman, cómo podemos deshacerlas y cómo crear nuevos caminos que nos conduzcan hacia una vida más libre y equilibrada. Cómo tu cerebro se adapta a los vicios y por qué necesita un reseteo. El cerebro humano es una máquina de aprendizaje. Cada vez que hacemos algo, nuestras neuronas se conectan y fortalecen las rutas asociadas a esa acción. Esto es lo que permite aprender a tocar un instrumento, desarrollar una habilidad o recordar un número de teléfono. Sin embargo, este mismo mecanismo también es responsable de las adicciones. El papel de la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor responsable de la recompensa y la motivación. Cuando haces algo placentero, como comer, socializar o completar un proyecto, tu cerebro libera dopamina, creando una sensación de satisfacción. Este proceso es esencial para nuestra supervivencia, ya que nos motiva a buscar experiencias que beneficien nuestra vida. Sin embargo, las adicciones secuestran este sistema. Actividades como fumar, beber o usar redes sociales liberan grandes cantidades de dopamina, mucho más de lo que tu cerebro está diseñado para manejar. Esto crea un ciclo de recompensa que te empuja a repetir la acción. No porque la disfrutes, sino porque tu cerebro se ha vuelto dependiente de ese estímulo para sentirse normal. Con el tiempo, las cantidades de dopamina liberadas disminuyen, lo que lleva a la tolerancia. Necesitas más de la sustancia o actividad para obtener el mismo efecto. Este proceso no solo afecta tu capacidad para disfrutar otras cosas, sino que también reduce tu motivación para buscar recompensas naturales, como pasar tiempo con amigos o practicar un hobby. Aunque el cerebro es increíblemente adaptable, cambiar estos patrones no es fácil. Según un estudio de la Universidad de Yale, las adicciones alteran la estructura del cerebro, especialmente en áreas relacionadas con el autocontrol y la toma de decisiones. Estas áreas, como la corteza prefrontal, se debilitan con el tiempo, lo que dificulta resistir las tentaciones. La buena noticia es que estas alteraciones no son permanentes. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse, significa que puedes crear nuevos caminos neuronales con esfuerzo y práctica. Este reseteo no sucede de inmediato, pero cada pequeño paso que das para cambiar un hábito contribuye a fortalecer los circuitos que apoyan un comportamiento más saludable. Un ejemplo interesante proviene de la investigación sobre desintoxicación digital. En un estudio de la Universidad de Stanford, se pidió a un grupo de personas que se abstuvieran de usar redes sociales durante 30 días. Al final del experimento, los participantes reportaron menos ansiedad, mayor satisfacción personal y una capacidad de concentración. Estos cambios reflejan cómo incluso un breve periodo de abstinencia puede comenzar a reparar los circuitos cerebrales dañados por las adicciones. Técnicas de reprogramación mental para romper patrones de dependencia. Reprogramar tu mente no es simplemente un acto de fuerza de voluntad. Es un proceso que combina estrategias prácticas con un entendimiento profundo de cómo funciona tu cerebro.
Aquí exploramos algunas técnicas basadas en la ciencia que pueden ayudarte a romper patrones de dependencia. 1. Identificar y reescribir narrativas internas. Cada adicción está respaldada por una narrativa que justifica su existencia. Tal vez te dices a ti mismo, necesito esto para relajarme, o no puedo manejar el estrés sin ello. Estas creencias no son inherentemente verdaderas, pero se vuelven poderosas porque las repites constantemente. El primer paso para reprogramar tu mente es identificar estas narrativas y desafiarlas. Escribe en un diario los pensamientos que surgen cuando sientes el impulso de ceder a tu adicción. Luego, escribe una contranarrativa, una afirmación que refuerce tu decisión de cambiar. Por ejemplo, en lugar de pensar, no puedo vivir sin mi celular, prueba con, estoy aprendiendo a disfrutar del presente sin distracciones. 2. Entrenamiento de la atención plena. El mindfulness es una herramienta poderosa para romper patrones de dependencia. En lugar de reaccionar automáticamente a tus impulsos, el mindfulness te ayuda a observarlos sin actuar sobre ellos. Esto crea un espacio entre el estímulo y tu respuesta, permitiéndote tomar decisiones más conscientes. Un ejercicio práctico es la meditación del escaneo corporal. Siéntate en un lugar tranquilo. Cierra los ojos y lleva tu atención a diferentes partes de tu cuerpo, notando cualquier sensación sin juzgarla. Este ejercicio no solo reduce la ansiedad, sino que también fortalece las áreas del cerebro responsables del autocontrol. 3. Exposición gradual a desencadenantes. Evitar completamente tus desencadenantes no siempre es posible, pero puedes desensibilizarte a ellos mediante una exposición gradual. Por ejemplo, si el estrés en el trabajo te lleva a fumar, intenta enfrentar pequeñas dosis de estrés sin recurrir al cigarrillo. Respira profundamente, identifica tus emociones y recuerda que el impulso pasará. La exposición gradual es como entrenar un músculo. Al principio es incómodo, pero con el tiempo se vuelve más fácil. Esta técnica, conocida como extinción de respuesta, ha demostrado ser efectiva en el tratamiento de adicciones, especialmente cuando se combina con apoyo terapéutico. Usar la gratitud y reflexión como antídotos para los impulsos. La gratitud y la reflexión son herramientas que, a primera vista, parecen demasiado simples para combatir algo tan poderoso como una adicción. Sin embargo, cuando las integramos en nuestra vida de manera consciente, actúan como un antídoto para los impulsos que nos atan a los hábitos destructivos. Más allá de su simplicidad aparente, ambas prácticas están respaldadas por investigaciones científicas y filosóficas milenarias, que las colocan en el centro del bienestar emocional y mental. Dejar una adicción no se trata únicamente de suprimir un comportamiento, sino de construir un nuevo marco emocional y mental. En este proceso, la gratitud y la reflexión nos permiten recuperar el control de nuestra narrativa interna, redirigir nuestras emociones y encontrar propósito en los momentos más desafiantes. La gratitud no solo es una emoción, es un proceso neuroquímico que literalmente reconfigura la forma en que pensamos. Según un estudio publicado en Frontiers in Psychology, expresar gratitud activa las áreas del cerebro asociadas con la recompensa, como la corteza prefrontal y el núcleo accumbens. Estas son las mismas áreas que se activan con una adicción, lo que significa que la gratitud puede funcionar como un reemplazo natural y saludable para los estímulos que buscamos a través de nuestros vicios. El círculo de la gratitud. Cuando practicas gratitud, tu cerebro libera dopamina y serotonina, los químicos que nos hacen sentir bien. En contraste con los picos que generan las adicciones, rápidos, intensos y seguidos por una caída abrupta, la gratitud genera una liberación más estable y sostenida de estos neurotransmisores. Esto no solo mejora tu estado de ánimo en el momento, sino que también fortalece los circuitos neuronales asociados con la resiliencia y la satisfacción. En el libro Gracias, el arte y la ciencia de la gratitud, Robert Emmons
uno de los principales investigadores en este campo, explica que la gratitud no solo nos hace más felices, sino que también nos ayuda a resistir impulsos destructivos, al enfocarnos en lo que ya tenemos en lugar de lo que creemos necesitar. Entrenamos a nuestro cerebro para ser menos reactivo a los estímulos externos, lo que reduce la dependencia de vicios. Ejercicios prácticos de gratitud. 1. El diario de gratitud. Dedica 5 minutos al día a escribir 3 cosas por las que estás agradecido. Pueden ser grandes o pequeñas, desde un logro personal hasta el simple hecho de disfrutar un café caliente por la mañana. Este hábito te ayuda a entrenar tu mente para buscar lo positivo, incluso en medio de desafíos. 2. La carta de gratitud. Escribe una carta a alguien que haya marcado una diferencia en tu vida, aunque no tengas intención de enviarla. Este ejercicio, recomendado por Martin Seligman, fundador de la psicología positiva, ha demostrado ser una de las prácticas más efectivas para aumentar la felicidad y reducir los niveles de estrés. 3. La gratitud activa. Durante el día, haz pausas para identificar momentos por los que te sientes agradecido, en tiempo real. Puede ser tan simple como notar una sonrisa en el rostro de alguien, o disfrutar un rayo de sol. Estas microprácticas integran la gratitud en tu rutina diaria. La reflexión es la capacidad de observarnos a nosotros mismos con honestidad, sin excusas ni juicios. En el contexto de las adicciones, la reflexión nos permite identificar los patrones que nos han llevado al comportamiento destructivo, y más importante aún, nos da la oportunidad de redefinir nuestra relación con nosotros mismos. En El poder de la hora, de Eckhart Tolle, sugiere que nuestra mente tiende a operar en piloto automático, reaccionando a los estímulos externos sin detenerse a cuestionar por qué hacemos lo que hacemos. Este estado reactivo es el terreno fértil para las adicciones. La reflexión interrumpe este ciclo, permitiéndonos tomar decisiones conscientes en lugar de actuar impulsivamente. Por ejemplo, si notas que recurres al alcohol cada vez que te sientes ansioso, la reflexión te ayuda a explorar la raíz de esa ansiedad. ¿Es causada por el trabajo? ¿Por expectativas externas? Al identificar la fuente puedes abordar el problema subyacente en lugar de tratar únicamente los síntomas. Una de las formas más efectivas de reflexionar es a través de la escritura. El acto de poner tus pensamientos en palabras no solo los organiza, sino que también crea una distancia emocional que te permite analizarlos con mayor claridad. Algunos ejercicios que puedes probar incluyen: la carta a tu adicción. Imagina que tu adicción es una persona con la que tienes una relación. Escríbele una carta explicando cómo te ha ayudado, cómo te ha dañado y por qué estás listo para dejarla atrás. Este ejercicio puede ser sorprendentemente catártico. El inventario emocional. Dedica tiempo a escribir sobre tus emociones diarias, identificando patrones o desencadenantes que te lleven a tus impulsos. Esta práctica no solo te ayuda a entender mejor, sino que también te da pistas sobre cómo manejar tus emociones de manera más saludable. La reflexión guiada. Si la autorreflexión te resulta difícil, considera buscar ayuda en un terapeuta o un coach. A menudo un observador externo puede ayudarte a ver aspectos de tu vida que pasan desapercibidos. Además, la terapia basada en el mindfulness, como la terapia de aceptación y compromiso, ACT, combina la reflexión con técnicas prácticas para manejar el estrés y los impulsos. La gratitud y la reflexión, cuando se combinan, crean un marco poderoso para superar las adicciones. Mientras que la gratitud te ayuda a cambiar tu perspectiva hacia el presente, la reflexión te permite aprender del pasado y construir un futuro más consciente. Juntas, estas prácticas te proporcionan las herramientas emocionales y mentales necesarias para resistir los impulsos y mantener el compromiso con tu proceso de cambio. Un ejemplo inspirador es el de Louise Hay, autora de Usted puede sanar su vida. Aunque su enfoque ha sido criticado por su simplicidad, su mensaje central sobre el poder de la gratitud y la autoobservación sigue siendo relevante.
Lewis enfatiza la importancia de agradecer incluso los desafíos, viéndolos como oportunidades para crecer. Este cambio de mentalidad es crucial cuando enfrentas la incomodidad de dejar una adicción. El amor, los vicios y otros alguien a los que no puedes dejar. La adicción comienza con la esperanza de que puedas controlar algo que en realidad te controla a ti. George C. Evers. ¿Por qué nos aferramos tanto a las adicciones? Las adicciones tienen una forma peculiar de colarse en nuestras vidas. No llegan con una advertencia en letras grandes que diga: «Hola, voy a complicarte la existencia y a dominar tus pensamientos». Al contrario, suelen aparecer disfrazadas de alivio, compañía o incluso diversión. Pero como el personaje de un romance tóxico, pronto empiezan a ocupar un espacio central, dejando poco margen para los demás. La razón por la que las adicciones son tan difíciles de dejar está profundamente conectada con cómo funciona nuestro cerebro. Según un estudio del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, NIDA, las adicciones se centran en el sistema de recompensa del cerebro, específicamente en la dopamina, el neurotransmisor asociado con el placer y la motivación. Cuando haces algo placentero, como fumar, revisar tu celular o comer algo dulce, tu cerebro libera una ráfaga de dopamina. Este premio químico es lo que refuerza el comportamiento, diciéndote que lo hagas otra vez. Sin embargo, con el tiempo el cerebro se ajusta, disminuyendo la cantidad de dopamina que libera. Esto significa que necesitas más del estímulo. Más cigarrillos, más horas en TikTok, más azúcar, para obtener el mismo nivel de satisfacción. Este círculo vicioso explica por qué seguimos aferrados a hábitos que sabemos que nos hacen daño. A nivel cerebral, estamos atrapados en un ciclo de recompensa y dependencia. Según el psiquiatra Hudson Brewer, especializado en adicciones, el cerebro no está diseñado para distinguir entre lo que es bueno o malo para nosotros. Solo busca repetir lo que parece satisfactorio en el momento. Pero no todas las adicciones son químicas. Algunas, como el apego al celular o a ciertas personas, tienen un componente emocional más fuerte que físico. En un estudio publicado por Computers in Human Behavior, se encontró que las personas revisan su celular en promedio 96 veces al día. Esta compulsión está menos relacionada con la dopamina y más con la necesidad de llenar vacíos emocionales, como la soledad o el aburrimiento. Aquí es donde entra el factor humano. Los servicios nos seducen porque nos prometen algo que creemos que necesitamos desesperadamente. Tal vez es alivio para el estrés, una distracción de los problemas o simplemente algo que nos haga sentir vivos. Como un amante manipulador, nos ofrecen una solución fácil a nuestras inseguridades, pero a un costo elevado. El informe de la Organización Mundial de la Salud, OMS, estima que más del 5% de las muertes a nivel global están relacionadas con el consumo de sustancias adictivas, como el alcohol y el tabaco. En términos económicos, solo en Estados Unidos, las adicciones representan un costo de más de $740,000 millones al año, debido a gastos médicos y pérdida de productividad. Pero el precio más alto, quizás, es el que no podemos medir. Relaciones rotas, oportunidades perdidas y la desconexión de nuestra verdadera esencia. El apego a nuestras adicciones, igual que a una relación tóxica, no solo consume nuestro tiempo y energía, sino que nos aleja de lo que realmente importa. El símil emocional entre el cigarrillo, las pantallas y una ruptura amorosa. Romper con una adicción se parece mucho a romper con una pareja tóxica. Al principio todo parece inofensivo, incluso emocionante. El primer cigarrillo, la primera notificación de Instagram que te da un golpe de validación, el primer atracón de Netflix que te hace olvidar tus problemas por unas horas. Pero, con el tiempo, esas relaciones comienzan a demandar más de lo que ofrecen. Según el psicólogo Bruce Alexander, creador del famoso experimento de Rat Park,
Las adicciones no surgen solo de la química cerebral, sino también del aislamiento y la falta de conexión emocional. En el experimento se demostró que las ratas que vivían en un ambiente enriquecido, con otras ratas y estímulos positivos, mostraban menos intereses en las drogas que aquellas aisladas en jaulas solitarias. De manera similar, las adicciones humanas suelen ser un sustituto de algo más profundo: la conexión. Una persona que revisa su celular compulsivamente no lo hace solo porque le gusta, sino porque busca llenar un vacío social o emocional. Lo mismo ocurre con quienes recurren al alcohol para manejar el estrés o con quienes encuentran en el cigarro un compañero constante. Las adicciones, como los amores tóxicos, también tienen un componente de idealización. Pensamos que el cigarro nos hace más interesantes, que el celular nos conecta con el mundo, que el azúcar es nuestro pequeño placer culpable. Pero, al igual que una relación que empieza con promesas de amor eterno, pronto descubrimos que esas expectativas son insostenibles. En su libro, The Willpower Instinct, Kelly McGonigal enseña que las adicciones explotan nuestra necesidad de recompensa inmediata, pero con el tiempo nos dejan sintiéndonos más vacíos que antes. Es como esa pareja que al principio te hace sentir como en la cima del mundo, pero que eventualmente te drena emocionalmente. La buena noticia es que, al igual que con una ruptura, superar una adicción no solo es posible, sino transformador. Requiere tiempo, paciencia y la voluntad de enfrentar el dolor que hemos estado evitando. Y como cualquier proceso de duelo, implica pasar por etapas: negación, ira, negociación, tristeza y finalmente, aceptación. Superar una adicción no se trata solo de dejar algo atrás, sino de construir algo nuevo. Y ese algo empieza contigo. ¿Cómo identificar patrones de dependencia emocional y física? La naturaleza de las adicciones, tanto físicas como emocionales, es insidiosa. Se infiltran en nuestra vida cotidiana y poco a poco se convierten en una parte tan normalizada de nuestra rutina que es difícil distinguirlas como algo dañino. Un cigarro después del almuerzo, un episodio más en Netflix o esa llamada nocturna a alguien que sabemos que no nos conviene parecen inofensivos al principio, hasta que, de pronto, nos damos cuenta de que estamos atrapados. Para identificar patrones de dependencia, necesitamos un enfoque honesto y reflexivo, porque reconocer una adicción no es solo admitir que algo no está funcionando, es enfrentarnos a lo que hemos estado ignorando. No todo lo que hacemos con frecuencia es una adicción. Un hábito es una acción repetitiva que puede ser beneficiosa, neutra o incluso ligeramente perjudicial, pero que no ejerce un control significativo sobre nuestra vida. Por ejemplo, lavarte los dientes cada mañana es un hábito beneficioso. Tomar café todos los días es un hábito neutro, aunque dependas de la cafeína para despertarte. Revisar el celular compulsivamente cada 5 minutos cruza la línea hacia la adicción, porque interfiere con tu capacidad de concentrarte o disfrutar de la vida. La diferencia clave radica en el control. ¿Tienes el poder de detenerte cuando quieres o sientes que no puedes vivir sin ello? Cuando algo pasa de ser un hábito a ser una necesidad, comienza a dominarte. Las adicciones físicas, como al cigarrillo o al alcohol, suelen ser más fáciles de identificar porque los síntomas de abstinencia son evidentes: temblores, ansiedad, dolores de cabeza, irritabilidad. Sin embargo, las dependencias emocionales, como el uso excesivo del celular o la necesidad de validación en redes sociales, son más sutiles. No dejan marcas visibles, pero afectan profundamente tu bienestar psicológico. En muchos casos, las adicciones son menos acerca de lo que hacemos y más acerca de lo que estamos evitando. No es el cigarrillo lo que realmente buscamos, sino el alivio del estrés. No es el scroll infinito en Instagram lo que nos atrapa, sino la desconexión de una realidad que no queremos enfrentar. No es la comida chatarra lo que necesitamos, sino el consuelo que nos brinda en un mal día. Un estudio de la Universidad de Harvard sobre el comportamiento humano encontró que las personas que buscan constantemente distracciones, ya sea a través de sustancias, pantallas o comida, lo hacen para evitar enfrentar emociones incómodas,
como el aburrimiento, la tristeza o la soledad. En otras palabras, las adicciones son un síntoma, no la causa. Son un reflejo de nuestras luchas internas. Tomemos un ejemplo cotidiano. Estás en el trabajo y te enfrentas a una tarea estresante. En lugar de abordar el problema directamente, decides tomarte un pequeño descanso, revisando tu celular. Ese descanso se convierte en 20 minutos de videos en TikTok o Instagram. ¿El resultado? La tarea sigue allí. El estrés aumenta y ahora te sientes culpable por haber perdido tiempo. Este ciclo es un ejemplo clásico de cómo una dependencia emocional no solo nos distrae de nuestros problemas, sino que los agrava. Las adicciones emocionales están profundamente vinculadas a nuestra necesidad de conexión y validación. El cerebro humano está programado para buscar aprobación social, una habilidad evolutiva que nos ayudó a sobrevivir como especie. Sin embargo, en un mundo donde la validación está solo a un clic de distancia, un me gusta, un comentario positivo, un mensaje de texto de alguien especial, esta necesidad natural puede convertirse en una obsesión. Revisar constantemente nuestras redes sociales, por ejemplo, no es solo una cuestión de entretenimiento, es una búsqueda de relevancia y pertenencia. Queremos sentir que somos vistos, que importamos. Pero cuando esta búsqueda se convierte en dependencia, comienza a afectar nuestra autoestima. Nos medimos por la cantidad de likes, seguidores o comentarios, y cada vez que no alcanzamos nuestras propias expectativas, nos sentimos insuficientes. La escritora Jean M. Twenge, en su libro iGen, señala que los adolescentes y adultos jóvenes que pasan más tiempo en redes sociales son más propensos a reportar síntomas de depresión y ansiedad. Esto no se debe solo al tiempo en la pantalla, sino al impacto psicológico de depender de una validación externa para sentirnos bien con nosotros mismos. En el caso de las adicciones físicas, el cerebro no solo busca consuelo emocional, también busca mantener un equilibrio químico. La nicotina, el azúcar, el alcohol y otras sustancias afectan directamente el sistema de recompensa del cerebro, creando un ciclo de dependencia que es tanto físico como mental. Cuando consumes una sustancia adictiva, tu cerebro libera dopamina, el neurotransmisor asociado con el placer. Esto crea una sensación momentánea de bienestar. Sin embargo, con el tiempo el cerebro se acostumbra a estos picos de dopamina y comienza a necesitar más de la sustancia para alcanzar el mismo nivel de satisfacción. Este proceso conocido como tolerancia es la razón por la cual las personas necesitan fumar más cigarrillos, consumir más alcohol o pasar más tiempo en redes sociales para obtener el mismo efecto. Un informe del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, NIDA, señala que este ciclo de tolerancia y dependencia es una de las principales razones por las que las adicciones son tan difíciles de superar. No solo es una cuestión de fuerza de voluntad, es una lucha contra la química del cerebro. El primer paso: honestidad contigo mismo. Identificar patrones de dependencia no es un ejercicio fácil ni cómodo. Requiere una honestidad brutal contigo mismo. Implica mirar no solo lo que haces, sino por qué lo haces. ¿Qué estás tratando de evitar? ¿Qué vacío estás llenando? Recuerda, una adicción no te define, pero reconocerla es el primer paso para liberarte de ella. No se trata de juzgarte, sino de comprenderte, porque solo cuando entiendas las raíces de tu dependencia, podrás empezar a construir una vida que no dependa de ella. Este proceso puede ser incómodo, pero es también profundamente transformador, porque al enfrentar lo que te controla, comienzas a recuperar el control. Y ese, querido escucha, es el primer gran paso hacia tus 200 días de libertad. Viejas y nuevas adicciones. Herencia, hábitos o refugio. La curiosa paradoja es que, cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Carl Rogers. ¿Son las adicciones genéticas o aprendidas? La discusión sobre si las adicciones son genéticas o aprendidas lleva años desafiando a la ciencia, pero también a nuestras creencias populares. Algunos creen que las personas están destinadas a caer en ellas y tienen antecedentes familiares.
mientras que otros argumentan que es cuestión de voluntad y entorno. La realidad, como suele ocurrir, se encuentra en un punto intermedio. Varios estudios han confirmado que la genética juega un papel importante en la susceptibilidad a las adicciones. Según una investigación del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, NIDA, alrededor del 50% de la vulnerabilidad a las adicciones puede atribuirse a factores genéticos. Esto significa que ciertas personas nacen con una predisposición biológica que las hace más sensibles a los efectos de sustancias o comportamientos adictivos. Por ejemplo, las variantes en los genes que regulan la dopamina, el neurotransmisor del placer, pueden influir en cómo una persona experimenta las recompensas. Si alguien tiene un sistema de dopamina menos eficiente, es más probable que busque estímulos externos, como el alcohol o la comida, para compensar esa falta de satisfacción natural. Sin embargo, la genética no es un destino ineludible. Si bien puede predisponer a una persona, no garantiza que desarrolle una adicción. Aquí es donde el entorno y las experiencias personales entran en juego. Mientras que la genética puede ser la chispa, el entorno suele ser el combustible. Factores como la disponibilidad de sustancias, la presión social, el estrés y las dinámicas familiares desempeñan un papel crucial. Por ejemplo, crecer en un hogar donde el consumo del alcohol es normalizado o donde se fomenta el uso excesivo de pantallas aumenta significativamente las probabilidades de desarrollar esos mismos patrones. Un estudio realizado por la Universidad de Michigan reveló que los adolescentes con padres que consumían alcohol regularmente tenían un 45% más de probabilidades de desarrollar dependencia al alcohol en la adultez. Este efecto también se observó en familias donde los celulares y las redes sociales formaban parte constante de la vida diaria. Además, las diferencias culturales también influyen. En países como Japón, donde el trabajo excesivo es parte del tejido social, las adicciones al trabajo y los estimulantes como la cafeína están profundamente arraigadas. Mientras tanto, en lugares como Suecia, donde el enfoque en el equilibrio entre la vida personal y laboral es más fuerte, estas mismas adicciones tienen tasas significativamente menores. Una de las creencias más dañinas alrededor de las adicciones es que son resultado de falta de carácter o de una voluntad débil. Aunque esta narrativa ha sido desmentida por numerosos estudios, todavía persiste en muchos círculos. Según el psiquiatra Carl Hart, experto en neurociencia del comportamiento, esta idea estigmatiza a quienes luchan con adicciones y les impide buscar ayuda. La evidencia es clara. Las adicciones no son un defecto moral, sino una interacción compleja entre predisposición genética, entorno y experiencias de vida. Este enfoque más matizado nos permite entenderlas como algo tratable y no como una condena inevitable. Cómo el estrés, el trauma y la búsqueda de placer contribuyen a nuestras dependencias. Si bien la genética y el entorno preparan el terreno, las experiencias emocionales son a menudo el catalizador final para que una adicción tome raíz. El estrés crónico, los traumas no resueltos y nuestra inclinación natural hacia el placer son los motores detrás de muchas dependencias. El estrés, el enemigo invisible. El estrés es una de las principales fuerzas que alimentan las adicciones. Vivimos en una era donde la presión constante, ya sea en el trabajo, las finanzas o relaciones, se ha convertido en una norma. En lugar de abordar las causas subyacentes del estrés, muchas personas recurren a soluciones rápidas: un cigarro para relajarse, una bebida para desconectarse o un par de horas frente a Netflix para olvidar los problemas. El problema es que estas soluciones rápidas son como apagar un incendio con gasolina. Aunque ofrecen un alivio momentáneo, el estrés sigue ahí, acumulándose y llevando a un círculo vicioso. Según la Asociación Americana de Psicología, APA, el 30% de los adultos en los Estados Unidos reportan usar sustancias adictivas o comportamientos compulsivos como respuesta directa al estrés. Un ejemplo clásico es el auge de las adicciones digitales. Los dispositivos tecnológicos, diseñados para captar nuestra atención, ofrecen un escape instantáneo del estrés.
Sin embargo, un estudio de la Universidad de Stanford encontró que el uso excesivo de las redes sociales no solo no reduce el estrés, sino que lo incrementa, debido a la constante comparación con la vida idealizada de otros. Otro factor clave es el trauma. Las personas que han pasado por experiencias traumáticas, como abuso, negligencia o pérdidas significativas, tienen una mayor probabilidad de desarrollar adicciones. Esto se debe a que las sustancias o comportamientos adictivos se convierten en una forma de amortiguar el dolor emocional. El Dr. Gabor Mate, autor de In the Realm of Hungry Ghosts, explica que las adicciones son una estrategia de supervivencia emocional. No preguntes por qué alguien es adicto, pregunta por qué está herido. Esta perspectiva pone de manifiesto que las adicciones no son el problema en sí, sino una respuesta al sufrimiento no resuelto. Un ejemplo trágico en el caso de Amy Winehouse, cuya lucha con el abuso de sustancias estuvo ligada a sus conflictos emocionales y una vida marcada por el caos. Aunque tenía una predisposición genética y un entorno complicado, su dependencia fue principalmente una forma de lidiar con sus demonios internos. Como humanos estamos programados para buscar placer y evitar el dolor. El mecanismo, que fue crucial para nuestra supervivencia en tiempos ancestrales, ahora se encuentra sobrecargado en un mundo lleno de estímulos. Desde la comida ultraprocesada hasta las notificaciones de Instagram, vivimos rodeados de desencadenantes diseñados para enganchar nuestro cerebro. El problema es que sobrecargado de placer, desensibiliza nuestro sistema de recompensa. Lo que antes nos hacía felices, una comida casera, una caminata al aire libre, ya no tiene el mismo impacto. En cambio, buscamos experiencias más intensas, lo que nos lleva a un ciclo de consumo excesivo y dependencia. La adicción como una forma de llenar vacíos emocionales. En última instancia, las adicciones son una respuesta a la desconexión. Ya sea que estemos lidiando con la soledad, la inseguridad o el aburrimiento, buscamos algo que nos haga sentir completos, aunque sea temporalmente. Es irónico que en una época donde estamos más conectados que nunca, tantas personas se sientan solas. Según el informe de la Fundación Kaiser, casi el 50% de los adultos estadounidenses reportan sentirse desconectados de los demás, a pesar de pasar horas al día interactuando en redes sociales. El vacío emocional es un terreno fértil para las adicciones. Las sustancias y comportamientos adictivos no solo ofrecen placer, sino también una falsa sensación de pertenencia y propósito. Nos hacen sentir que estamos llenando un espacio, aunque en realidad solo lo amplían. Otro aspecto clave es la ilusión de control que ofrecen las adicciones. En un mundo impredecible, donde muchas cosas están fuera de nuestro alcance, recurrimos a los vicios como una forma de recuperar algo de estabilidad. Sin embargo, este control es una trampa. Lo que comienza como una herramienta para sentirnos mejor, pronto se convierte en una prisión. Las adicciones no son meros accidentes ni defectos personales. Son el resultado de una interacción compleja entre nuestra biología, nuestras experiencias y nuestras emociones. Entender esta complejidad es el primer paso para liberarnos de ellas. Porque al final del día, las adicciones no son solo algo que dejamos atrás, son algo que nos enseña quiénes somos y cómo podemos sanar. En el próximo capítulo exploraremos cómo identificar los patrones de dependencia de nuestra vida y qué herramientas podemos usar para empezar a romperlos. Porque el viaje hacia la libertad empieza por reconocer qué cadenas nos atan. 4 historias que inspiran y otras que advierten. No importa cuántas veces caigas, siempre hay una forma de levantarte. Y la caída no define quién eres, sino lo que haces después de ella. Elton John. Las historias de superación y tragedia en torno a las adicciones son un espejo en el que podemos ver nuestras propias luchas, esperanzas y miedos. Aunque la fama y la fortuna parecen colocar a estas personas en un mundo lejano, sus experiencias reflejan verdades universales. La vulnerabilidad, la lucha por el control y el deseo de redención.
Este capítulo explora a figuras que enfrentaron sus demonios con diferentes resultados, mostrando que, en las adicciones, las celebridades no son tan diferentes de nosotros. Famosos que enfrentaron sus adicciones. Maradona, el genio que no supo huir de sus demonios. Diego Armando Maradona, el Pelusa, D10S, es un nombre que trasciende generaciones, continentes y fronteras culturales. Fue más que un futbolista. Fue una fuerza de la naturaleza, una figura mítica que brillaba tanto en los estadios como fuera de ellos. Pero detrás de la magia de sus pies había un hombre atrapado en un torbellino de adicciones, excesos y conflictos internos que, como un partido eterno, lo llevaron a enfrentar a sus demonios una y otra vez. Maradona nació en Villa Fiorito, un barrio humilde de Buenos Aires, el 30 de octubre de 1960. Desde pequeño su talento era innegable. «Quiero ganar un mundial», decía el niño que dormía con una pelota bajo el brazo. Y vaya que lo hizo. Su meteórico ascenso lo llevó a Boca Juniors, al Barcelona y finalmente al Napoli, donde se convirtió en un ídolo absoluto. Fue en Italia donde alcanzó la gloria deportiva al llevar al Napoli a ganar 2 títulos de la Serie A, algo impensable para un equipo acostumbrado a la mediocridad. Pero con la fama llegó el peso de ser una figura pública en constante escrutinio. En Nápoles, Maradona se convirtió en una especie de semidios. Los aficionados los veneraban y las calles estaban llenas de murales con su rostro. Sin embargo, este estatus trajo consigo un mundo lleno de tentaciones. A mediados de los años 80, Maradona comenzó a consumir cocaína, un hábito que él mismo admitió años después. En una entrevista confesó que probó la droga por primera vez en Barcelona, pero fue en Nápoles donde su consumo se descontroló. Italia, un país que lo adoraba, también fue escenario de su descenso. En 1991, la noticia que nadie quería creer llegó. Maradona dio positivo en un control antidopaje y fue suspendido durante 15 meses. La prensa explotó y los titulares lo crucificaron. Maradona cae del Olimpo, decían algunos. Aunque intentó regresar al fútbol, el daño ya estaba hecho. La adicción no solo afectó su carrera, sino también su salud física y mental. Tras su regreso a Argentina, su vida fue una montaña rusa de escándalos y recuperaciones. Fue hospitalizado en varias ocasiones debido a sobredosis. Y en 2004, llegó al borde de la muerte tras un colapso cardíaco relacionado con el abuso de drogas. Pero Maradona no era alguien que se rindiera fácilmente. En 2005, reapareció públicamente tras someterse a una cirugía bariátrica que lo ayudó a perder peso. En entrevistas declaró estar limpio y comenzó a trabajar como comentarista deportivo. Incluso dirigió a la selección argentina en el Mundial de 2010. Pero el fantasma de las adicciones nunca lo abandonó del todo. «Caí y me levanté 1000 veces», dijo en una de sus últimas entrevistas. Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, dejando un legado lleno de gloria, controversias y lecciones. Su historia es un recordatorio de que incluso los más grandes son humanos, con virtudes y defectos. Diego Armando Maradona fue en muchos sentidos el reflejo de un genio que no supo escapar de sí mismo, pero a pesar de sus caídas, su capacidad de levantarse una y otra vez es un testimonio de resiliencia, incluso en medio de la adversidad más oscura. Elton John, el hombre que aprendió a vivir después del show. En los años 70, Elton John no era solo una estrella, era un cometa cruzando el cielo de la música, dejando tras de sí una estela de éxitos, lentejuelas y aplausos interminables. Pero como él mismo revelaría años después, detrás de cada espectáculo deslumbrante y cada hit de las listas, había un vacío que ningún Grammy, ovación o gira mundial podía llenar. En ese vacío, como tantos otros, Elton John encontró un refugio destructivo en las drogas, el alcohol y un estilo de vida que casi lo llevó a la tumba. Reginald Kenneth Dwight, nacido el 25 de marzo de 1947,
en Pioneer, Middlesex, fue un niño prodigio con el piano, pero también un niño inseguro y hambriento de afecto. Su padre, Stanley, era un militar severo que creía que la música era una distracción inútil. Su madre, Sheila, era temperamental y volátil. Elton describiría su infancia como un constante esfuerzo por ser amado en un hogar donde las emociones parecían reprimidas o caóticas. La música se convirtió en su escape y su razón de ser. En 1967, después de responder a un anuncio en una entrevista de música, conoció a Bernie Taupin, un joven letrista que se convertiría en su socio creativo de por vida. Juntos crearon canciones que definieron la década de los 70. Your Song, Rocket Man, Cocodrile Rock y decenas más. Sin embargo, el éxito trajo consigo la presión de mantener la imagen que había construido. Elton John, el showman, en el escenario, era deslumbrante, audaz, insaciable. Fuera del escenario, era Reginald, un hombre vulnerable y atrapado en su soledad. Creé un personaje porque no quería enfrentar quién era. Confesó años después en su autobiografía, Me. Elton probó la cocaína por primera vez en 1974, durante una fiesta en Los Ángeles. En ese momento era casi un accesorio obligatorio para cualquier estrella de rock. Me dijeron que me ayudaría a sentirme más seguro, más divertido, más brillante. Recordó en una entrevista con Rolling Stone. Lo que comenzó con una experiencia casual, pronto se convirtió en un hábito voraz. Para mediados de los años 80, Elton era un adicto funcional. Consumía cocaína regularmente. Bebía hasta perder la conciencia y mantenía una dieta tan descontrolada que fluctuaba entre periodos de anorexia y atracones compulsivos. En su autobiografía, recordó haber consumido cocaína durante 16 años sin interrupción. Lo peor de la cocaína no es lo que te hace, sino lo que te quita, escribió. Te roba la empatía, el amor y la capacidad de conectar con otros. En el punto más bajo de su adicción, Elton intentó suicidarse varias veces. Una de las más impactantes ocurrió en 1975, justo después de recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En su mansión de Los Ángeles, intentó inhalar gas metano mientras escribía una nota de despedida. Fue Bernie Taupin quien lo encontró a tiempo y lo llevó al hospital. La soledad amplificó su dependencia. A pesar de ser una de las figuras más reconocidas del mundo, Elton se sentía aislado y alienado. Estaba lidiando con su identidad sexual en una industria que aún no aceptaba abiertamente a artistas homosexuales. Aunque había tenido relaciones con mujeres, su orientación era un secreto que lo atormentaba. En 1990, Elton finalmente buscó ayuda. Después de ver a un amigo cercano morir de SIDA, se dio cuenta de que estaba destruyendo su vida y de la de quienes lo rodeaban. Me di cuenta de que, si no cambiaba, terminaría muerto en menos de un año, confesó en una entrevista de The Guardian. Entró en rehabilitación y comenzó un proceso de recuperación que describió como el desafío más grande y más importante de mi vida. Elton no solo dejó las drogas y el alcohol, también se embarcó en un viaje de autodescubrimiento. Adoptó la sobriedad como un pilar fundamental de su vida, y en los años siguientes se convirtió en un defensor activo de la salud mental y la prevención del VIH-Sida. En 1992, fundó la Elton John AIDS Foundation, que hasta la fecha ha recaudado más de $450 millones para la lucha contra la enfermedad. En 1993, conoció a David Furnish, quien se convertiría en su esposo y compañero de vida. Con Furnish encontró una estabilidad emocional que nunca antes había experimentado. Por primera vez, entendí lo que significaba el amor incondicional, dijo Elton en una entrevista con Vanity Fair. En 2019, Elton lanzó su película biográfica, Rocketman, una narrativa musical que no escondió ni suavizó los aspectos más oscuros de su vida. La película, protagonizada por Taron Egerton,
Fue aclamada por su honestidad y por mostrar que la redención no es un camino lineal, sino una serie de decisiones diarias para ser mejor. Hoy Elton John es un ícono no solo por su música, sino por su historia de superación. El mayor logro de mi vida no son mis premios o discos, sino mi sobriedad, declaró durante un discurso en 2020. Su historia es un recordatorio de que incluso las personas más brillantes y talentosas pueden caer en los abismos más oscuros, pero también pueden encontrar la fuerza para levantarse. Elton John no solo venció sus adicciones, aprendió a vivir consigo mismo, más allá del show y las luces. Marilyn Monroe, entre las luces y el insomnio. Marilyn Monroe, el ícono inmortal de Hollywood, parecía tenerlo todo: belleza, fama, éxito y un encanto que cautivaba a millones. Pero detrás de las cámaras y las portadas de revistas, su vida era un intrincado laberinto de inseguridades, traumas infantiles y una lucha constante contra la soledad. En el centro de este torbellino estaba su dependencia a los medicamentos, un reflejo de una vida que, aunque brillante en la superficie, era profundamente dolorosa y vulnerable. Norma Jean Mortenson, el verdadero nombre de Marilyn Monroe, nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, California. Su infancia fue marcada por la inestabilidad. Su madre, Gladys, sufría de esquizofrenia paranoide, lo que llevó a Norma Jean a vivir en hogares de acogida y orfanatos durante gran parte de su niñez. Este comienzo turbulento dejó en ella un deseo insaciable de amor y seguridad, dos cosas que raramente encontraría a lo largo de su vida. A los 16 años, Norma Jean se casó con James Dougherty, un matrimonio que describió más tarde como una salida de su situación desesperada. Pero su destino cambiaría rápidamente cuando fue descubierta por un fotógrafo mientras trabajaba en una fábrica durante la Segunda Guerra Mundial. Con el tiempo, su cabello rubio platinado, su sonrisa característica y su innegable carisma la transformaron en Marilyn Monroe, la estrella que redefinió la sensualidad en Hollywood. Películas como Los caballeros las prefieren rubias y La comezón del séptimo año consolidaron su lugar como una de las actrices más famosas de su época. Pero el éxito trajo consigo una presión que Marilyn no estaba preparada para manejar. A menudo me siento como una criatura viviendo en un zoológico, confesó en una entrevista, aludiendo a la constante vigilancia de los miedos y la industria. La vida bajo los reflectores no fue amable con Marilyn, aunque era adorada por millones. Constantemente enfrentaba críticas sobre su talento, su personalidad y su vida privada. Hollywood la moldeó como un símbolo sexual. Una mujer siempre radiante y perfecta, pero en privado luchaba con una autoestima frágil. Marilyn comenzó a usar barbitúricos y pastillas para dormir a finales de los 50, principalmente para lidiar con el insomnio crónico que le acosaba debido a su ajetreado estilo de vida y a la presión constante. Dormir era su única forma de escapar, explicó su médico en una ocasión. Sin embargo, estas sustancias pronto se convirtieron en algo más que una ayuda temporal. La actriz también sufría episodios de depresión severa, que se agravaron con sus tumultuosas relaciones sentimentales. Sus matrimonios con Joe DiMaggio, la leyenda del béisbol, y Arthur Miller, el dramaturgo intelectual, terminaron en divorcios dolorosos. En particular, su relación con Miller dejó cicatrices profundas, ya que Marilyn sentía que nunca pudo alcanzar las expectativas intelectuales de su esposo. En un esfuerzo por lidiar con su ansiedad y tristeza, Marilyn comenzó a combinar medicamentos con alcohol, un cóctel peligroso que la empujó aún más hacia el abismo. En 1960, Marilyn comenzó a filmar Vidas Rebeldes, escrita por Arthur Miller. Aunque la película sería su última gran actuación, el rodaje fue caótico. Se retrasaba constantemente debido a su estado emocional y físico, y se volvió dependiente de los calmantes para poder funcionar en set. Sus compañeros de reparto
incluidos Clark Gable y Montgomery Clift, describieron su comportamiento como errático, alternando entre momentos de vulnerabilidad y explosiones de ira. El 5 de agosto de 1962, Marilyn Monroe fue encontrada muerta en su casa de Brentwood, California, a los 36 años. La causa oficial fue una sobredosis de barbitúricos, declarada como un probable suicidio. Sin embargo, su muerte sigue rodeada de teorías conspirativas, incluyendo supuestos vínculos con Kennedy y la posibilidad de que fuera asesinada. Aunque Marilyn Monroe se convirtió en un símbolo de glamour y sensualidad, su historia también es un recordatorio de los costos invisibles de la fama. En una industria que explotó su imagen y rara vez reconoció su talento y humanidad, Marilyn fue una mujer atrapada entre la necesidad de complacer a los demás y el deseo de encontrar paz consigo misma. Su vida y su trágica muerte ponen de manifiesto cómo las adicciones a menudo surgen como una forma de lidiar con un dolor más profundo. Para Marilyn, los medicamentos eran un refugio, una manera de escapar del peso de ser Marilyn Monroe, pero también una trampa que eventualmente terminó por consumirla. Amy Winehouse, el último acorde de una vida a contratiempo. Una noche cualquiera de julio de 2011, Londres parecía contener la respiración. Algo no encajaba en el silencio que flotaba sobre Camden Town, el barrio donde la contracultura británica habría encontrado un refugio entre pubs oscuros y esquinas tatuadas de grafitis. En el número 30 de Camden Square, el cuerpo sin vida de Amy Winehouse yacía en su cama, rodeado por el eco de una voz que nunca dejó de romperse, como ella misma. Tenía 27 años y una colección de demonios que la habían acompañado hasta su último respiro. Amy Jade Winehouse nació el 14 de septiembre de 1983 en Southgate, un suburbio de Londres, y desde pequeña parecía destinada a ser un torbellino. Su infancia estuvo marcada por la música. Su padre, Mitch, canturreaba clásicos de Sinatra en la cocina, y su madre, Janice, se esforzaba por seguirle el ritmo a una niña que parecía no tener un botón de pausa. Pero el hogar de los Winehouse no era precisamente un oasis de tranquilidad. A los 9 años, Amy vio cómo su padre abandonaba el hogar familiar por otra mujer, un hecho que años después describiría como el inicio de su necesidad de llenar vacíos emocionales con cualquier cosa: relaciones, canciones, botellas. Cuando cantaba, sentía que al menos algo estaba bajo mi control, dijo en una de sus raras entrevistas lúcidas. La voz de Amy no era una voz común. Era un alma desnuda que parecía haber sido sumergida en décadas de jazz, blues y desamor. En 2003, con solo 20 años, lanzó su primer álbum, Frank, una carta de presentación que mostraba a una joven audaz, mordaz y claramente incómoda con las convenciones de la industria musical. Pero fue en 2006, con Back to Black, cuando Amy Winehouse se convirtió en un fenómeno mundial. El álbum era un compendio de confesiones dolorosamente personales, envueltas en un soul que parecía extraído de las profundidades del Motown de los años 60. Canciones como Rehab, You Know I'm No Good y Love is a Losing Game no solo la llevaron a la cima de las listas, sino que también ofrecían un vistazo inquietante a una vida al borde del colapso. Para entender a Amy Winehouse, hay que entender a Blake Fielder Civil, el hombre que ella misma describió como el amor de su vida, y al mismo tiempo, su perdición. Se conocieron en 2005, en un bar de Camden, y desde el principio fue un romance incendiario, alimentado por peleas, reconciliaciones y el uso compartido de drogas duras. En más de una ocasión, Amy apareció en público con los ojos hinchados y los brazos cubiertos de heridas, testimonio de noches que terminaban en caos. Blake introdujo a Amy en el mundo de la heroína y el crack, y juntos formaron una pareja que parecía inspirada en las peores tragedias románticas. Éramos como Sid y Nancy,
dijo Blake alguna vez, haciendo referencia a la destructiva relación entre Sid Vicious de los Sex Pistols y Nancy Spungen. Pero lo que para él era casi un juego simbólico, para Amy era un campo de batalla emocional del que nunca salió indemne. A medida que su fama crecía, también lo hacía su dependencia al alcohol y a las drogas. Los tabloides británicos no perdieron la oportunidad de documentar cada caída, cada entrada y salida de clínicas de rehabilitación, cada concierto cancelado. En 2008, en pleno apogeo de su carrera, Amy ganó 5 premios Grammy por Back to Black, convirtiéndose en la primera mujer británica en alcanzar tal hazaña. Pero esa misma noche, mientras los reflectores iluminaban su rostro, su vida personal se desmoronaba. Camden Town era el territorio de Amy Winehouse. Allí se sentía libre aunque fuera en su versión más desgastada. Sus noches eran un desfile de pubs, cigarrillos y copas de vodka que la acompañaban como un leitmotiv ineludible. En el pub Hawley Arms, donde los bartenders la trataban con la familiaridad de quien sabe que un cliente regular siempre vuelve, Amy era más que una estrella. Era una chica de barrio que nunca dejó de ser vulnerable. En los últimos años de su vida, Amy intentó varias veces escapar de la espiral. Se mudó brevemente a Saint Lucia, el Caribe, donde grabó canciones que nunca salieron a la luz. Pero cada intento de resurgir se encontraba con una recaída. En su última aparición pública, el 20 de julio de 2011, subió al escenario durante un concierto de su ahijada Dionne Bromfield. No cantó, solo bailó de manera errática, como si su cuerpo ya no pudiera sostener el peso de su propia leyenda. 3 días después, Amy Winehouse fue encontrada muerta en su casa. La causa oficial: intoxicación por alcohol. En su organismo, los forenses encontraron más de 5 veces el límite legal para conducir. En un giro irónico y trágico, había pasado semanas sobria, según su familia, intentando recomponer su vida. Pero en su última noche, Camden no la dejó marchar. La muerte de Amy Winehouse a los 27 años la unió al infame Club de los 27, compartiendo el destino de figuras como Kurt Cobain, Janis Joplin y Jimi Hendrix. Sin embargo, su legado trasciende las comparaciones. Su música sigue siendo un testimonio de una mujer que convirtió su dolor en arte y dejó un vacío en la industria que nadie ha podido llenar. En los años posteriores, su padre, Mitch Winehouse, ha trabajado incansablemente para mantener viva su memoria a través de la fundación Amy Winehouse, que ayuda a jóvenes con problemas de adicción. Pero la historia de Amy sigue siendo un recordatorio incómodo de cómo la industria y los medios a menudo explotan a sus ídolos hasta dejarlos sin nada. Amy fue una poeta moderna, escribió un crítico tras su muerte. Pero más que eso, Amy Winehouse fue una mujer atrapada en una vida que no sabía cómo manejar, cantando con una voz que siempre será un eco de su corazón roto. Lo que podemos aprender de sus éxitos y fracasos. Las historias de figuras como Amy Winehouse, Marilyn Monroe, Elton John y Diego Maradona son fascinantes no solo por su brillantez, sino también por su vulnerabilidad. Nos atraen porque, en su lucha con las adicciones y los excesos, vemos un reflejo amplificado de nuestras propias batallas internas. Sus éxitos nos inspiran a creer en segundas oportunidades, mientras que sus fracasos nos advierten de los peligros de ignorar nuestras fragilidades. Aquí están algunas lecciones que estas vidas nos dejan. 1. El talento no te hace invulnerable. Una de las grandes ironías de estas historias es cómo los mismos atributos que los llevaron a la cima, su talento, carisma y pasión, no fueron suficientes para protegerlos de sus demonios internos. Amy Winehouse podía transmitir el dolor más crudo con una sola nota, pero no pudo escapar de la espiral de autodestrucción que narraba en sus canciones. Marilyn Monroe, el símbolo de glamour eterno, vivía con una autoestima tan frágil que necesitaba pastillas para soportar cada caída. Esto nos recuerda que el relato o el éxito
no son escudos contra los problemas emocionales y psicológicos. Por el contrario, muchas veces amplifican las presiones y los conflictos internos. No importa cuán brillante sea su exterior, lo que ocurre en su interior siempre encuentra una forma de manifestarse. En nuestras propias vidas, esta lección es clara. No podemos ignorar nuestras emociones, heridas o ansiedades solo porque estamos teniendo éxito en el trabajo o en nuestras relaciones. La salud emocional y mental no es un lujo, es una necesidad. 2. Rodearte de las personas correctas puede salvarte o destruirte. El entorno juega un papel fundamental en estas historias. Diego Maradona tuvo un círculo que no solo alimentó sus excesos, sino que lo blindó de las consecuencias, permitiéndole escapar de la responsabilidad durante años. Amy Winehouse, atrapada en un romance tóxico con Blade Fielder Civil, encontró en él un compañero para sus hábitos destructivos, en lugar de un apoyo para superarlos. En contraste, Elton John es un ejemplo de cómo las personas adecuadas pueden ser un salvavidas. Su amistad con su madre sustituta, la actriz Elizabeth Taylor, lo inspiró a buscar ayuda y a convertirse en un defensor de la salud mental y la lucha contra el SIDA. Su esposo, David Furnish, le proporcionó la estabilidad emocional que nunca había conocido. La elección de nuestro círculo cercano es crucial. Rodearnos de personas que nos empujan hacia lo mejor de nosotros mismos, en lugar de reforzar nuestros peores hábitos, puede ser la diferencia entre la recuperación y el abismo. 3. Las señales de advertencia están ahí. Ignóralas bajo tu propio riesgo. En las vidas de Marilyn Monroe y Amy Winehouse, las señales de advertencia eran claras mucho antes de sus muertes. Ambas luchaban con problemas de salud mental que estaban documentados y visibles. Sin embargo, en lugar de recibir el apoyo que necesitaban, a menudo fueron explotadas por la industria y malinterpretadas por el público. Para cualquiera que haya experimentado una adicción o un episodio de salud mental debilitante, esta es una advertencia crucial. Las señales no deben ser ignoradas. Los pequeños hábitos que parecen manejables pueden convertirse rápidamente en dependencias, y las crisis emocionales que intentamos suprimir pueden crecer hasta ser inmanejables. Reconocer estas señales y actuar sobre ellas es esencial. Buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. 4. El arte y el éxito no son sustitutos de la paz interior. Amy Winehouse creó música que seguirá siendo relevante por generaciones. Marilyn Monroe dejó un legado cinematográfico que todavía define el glamour de Hollywood. Diego Maradona es un mito en el mundo del deporte. Sin embargo, ninguno de ellos encontró la paz interior que buscaban desesperadamente. El éxito externo, sin un equilibrio interno, es insostenible. Como sociedad, tendemos a glorificar los logros visibles mientras ignoramos el costo personal que a menudo conllevan. Pero estas historias nos recuerdan que no importa cuán alto llegues, si no estás en paz contigo mismo, el éxito puede sentirse vacío. Lo más importante que podemos aprender es que no estamos solos en nuestras luchas. Las adicciones, los excesos, las inseguridades, no discriminan entre estrellas y personas comunes. Pero al igual que ellos, tenemos la capacidad de elegir cómo respondemos a esas batallas. Ya sea que toquemos fondo o encontremos una chispa de esperanza, siempre hay una oportunidad para escribir un nuevo capítulo. Reconociendo el problema. El momento de esto no puede seguir así. El cambio no es un evento, es un proceso. Pero todo proceso comienza con una simple verdad: reconocer que algo debe cambiar. Gabor Maté. El momento de esto no puede seguir así no llega como un trueno que sacude el cielo. A menudo se siente más como un goteo persistente, una acumulación de pequeños indicios, la incapacidad de concentrarte, el constante desplazamiento hacia una pantalla, el agotamiento físico y mental que no desaparece después de una noche de sueño. Para algunos,
El momento llega en forma de ultimátum. Una relación en crisis, un diagnóstico médico o una pérdida que lo cambia todo. Para otros es una revelación más sutil. Un día te das cuenta de que el cigarrillo en tus dedos o el celular en tus manos no son tanto una elección como una condena. Reconocer que tienes un problema no es fácil. Vivimos en una cultura que glorifica la productividad, la distracción y la gratificación instantánea, haciendo que los límites entre un hábito normal y una adicción destructiva sean deliberadamente borrosos. Pero si estás escuchando esto, es probable que algo dentro de ti ya se esté moviendo. Tal vez has comenzado a cuestionarte. ¿Es normal sentir esta ansiedad cuando no tengo mi celular cerca? ¿Es razonable que necesite una copa de vino para desconectar cada noche? ¿Hasta cuándo puedo ignorar los efectos que esto está teniendo en mi cuerpo, mi mente y mis relaciones? Este capítulo no pretende ofrecer respuestas fáciles, pero sí un punto de partida. Reconocer el problema es el primer paso hacia la libertad, y para ello debemos explorar 3 preguntas fundamentales. ¿Cómo saber si tienes una adicción? ¿Qué señales indican que algo está fuera de control? Y lo más importante, ¿cómo realizar una autoevaluación honesta que te permita entender el papel que este hábito está jugando en tu vida? ¿Cómo saber si tienes una adicción que controlar? El término adicción ha evolucionado con el tiempo. Durante décadas, las adicciones se definieron principalmente como una dependencia física a sustancias como el alcohol, las drogas o la nicotina. Pero en los últimos años, los expertos han reconocido que los comportamientos aparentemente inofensivos, como el uso excesivo de redes sociales, los atracones de comida o incluso el ejercicio compulsivo, también pueden convertirse en adicciones cuando comienzan a dominar nuestra vida. Gabor Mate, autor de In the Realm of Hungry Ghosts, describe las adicciones como cualquier cosa que haces repetidamente porque te brinda alivio temporal, pero que tiene consecuencias negativas a largo plazo y de las que no puedes desprenderte fácilmente. Según esta definición, una adicción no depende del objeto en sí, sino de la relación que tienes con él. Por ejemplo, fumar un cigarrillo ocasionalmente o revisar tus redes sociales para mantenerte al día no son en sí mismos problemáticos. Pero cuando necesitas fumar para calmar tu ansiedad o revisar tu celular compulsivamente en cada pocos minutos, estas actividades dejan de ser elecciones conscientes y se convierten en algo que te controla. En las palabras de Mate, las adicciones no son sobre lo que haces, sino sobre lo que no puedes dejar de hacer. Un estudio de la Universidad de Stanford encontró que el 70% de los estadounidenses revisan sus celulares durante los primeros 5 minutos después de despertarse, y el 45% admite que se siente ansioso o inquieto si no tiene acceso a su dispositivo durante unas horas. Este comportamiento, conocido como nomofobia, el miedo a estar sin un móvil, es un ejemplo claro de cómo un hábito cotidiano puede convertirse en una dependencia psicológica. Señales de alerta. Cuando algo pasa de ser un hábito a un refugio destructivo. La diferencia entre un hábito y una adicción no siempre es fácil de discernir. Los hábitos son acciones que repetimos porque nos son útiles, agradables o simplemente familiares. Lavarte los dientes cada mañana es un hábito beneficioso. Tomarte un café antes del trabajo es un hábito neutro, pero tomarte 5 cafés para soportar el día podría indicar una dependencia. Las señales de alerta de una adicción se manifiestan cuando un hábito comienza a interferir con tu vida diaria, tus relaciones y tu bienestar. Estas son algunas de las más comunes. 1. La necesidad creciente de más. Uno de los primeros indicios de una adicción es el fenómeno de la tolerancia. Lo que antes te satisfacía ya no es suficiente. Tal vez antes podías relajarte con un solo episodio de tu serie favorita, pero ahora necesitas 3 o 4 para desconectarte. Tal vez una copa de vino era suficiente para calmar tus nervios, pero ahora necesitas 2 o 3. Este aumento gradual en la dosis es una señal de que estás desarrollando una dependencia. 2.
El impacto en tu salud física y mental. Las adicciones siempre dejan un rastro en tu cuerpo y tu mente. El insomnio, la fatiga crónica, la irritabilidad y la ansiedad son síntomas comunes. Por ejemplo, el uso excesivo de pantallas ha sido relacionado con una mayor incidencia de trastornos del sueño y depresión. Según un estudio de la Universidad de Michigan, las personas que pasan más de 4 horas al día en redes sociales tienen un 40% más de probabilidades de reportar sentimientos de soledad y aislamiento. 3. La pérdida de control. Cuando un hábito se convierte en una adicción, ya no lo haces porque lo disfrutas, sino porque sientes que no puedes evitarlo. Si alguna vez has intentado tomarte un descanso de algo, ya sea el azúcar, el alcohol o las redes sociales, solo para encontrarte volviendo a ello pocos días después, es una señal de que esa actividad tiene más control sobre ti del que estás dispuesto a admitir. Autoevaluación honesta. ¿Qué papel juega este vicio en tu vida? Reconocer una adicción no solo es admitir que algo está mal, es entender por qué ese hábito se ha vuelto tan importante para ti. Aquí hay algunas preguntas que te pueden ayudar a reflexionar. 1. ¿Qué obtengo de este hábito? ¿Qué sensaciones buscas cuando recurres a este comportamiento? ¿Alivio, distracción, placer? Por ejemplo, si siempre necesitas fumar cuando estás estresado, el cigarrillo no solo es un hábito, es una herramienta para lidiar con tus emociones. 2. ¿Qué me cuesta este hábito? Piensa en las consecuencias a corto y largo plazo. Tal vez ese hábito te brinda un alivio momentáneo, pero ¿cómo afecta tu salud, tus relaciones o tu productividad? 3. ¿Cómo sería mi vida sin esto? Imagina un día sin ese hábito. ¿Te sentirás más libre o más ansioso? Esta pregunta puede revelar cuánto control tiene este comportamiento sobre ti. 4. ¿Estoy dispuesto a hacer un cambio? Reconocer el problema es el primer paso, pero el cambio requiere acción. Pregúntate, ¿estoy listo para enfrentar este desafío o necesito más tiempo para reflexionar? Aceptar que tienes un problema no es un signo de debilidad. Es el acto más valiente que puedes hacer. Significa que estás listo para enfrentar la verdad y comenzar el proceso de cambio. No será fácil, pero tampoco estás solo. Las adicciones son una experiencia humana universal, y hay herramientas, recursos y comunidades dispuestas a ayudarte en cada paso del camino. En el próximo capítulo, exploraremos cómo dar los primeros pasos hacia el cambio. Desde estrategias prácticas hasta enfoques basados en la ciencia para reemplazar tus hábitos destructivos por elecciones que te empoderen. Porque reconocer el problema no es el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. La construcción de una vida libre de cadenas. Los primeros días. Ansiedad, tentaciones y el vacío inicial. Todos los comienzos son difíciles. El cambio asusta, pero permanecer en el mismo lugar asfixia. James Clear. Los primeros días sin una adicción son como un terremoto interno. Sientes el suelo moverse bajo tus pies y aunque sabes que es necesario reconstruir, la sensación de inestabilidad es ineludible. Este periodo donde la ansiedad y las tentaciones parecen omnipresentes es lo que muchos consideran la prueba de fuego. Enfrentar el vacío que deja una adicción no solo es una cuestión de fuerza de voluntad, es un proceso emocional, físico y psicológico que requiere preparación y estrategias claras. Como bien ilustra la película Trainspotting, la primera etapa de abandonar una adicción no es heroica ni glamorosa. Renton, el protagonista, pasa por un infierno personal al intentar desintoxicarse de la heroína. Fiebre, alucinaciones, sudoraciones y un desfile constante de tentaciones que lo llaman de vuelta. Aunque no todos enfrentan una desintoxicación tan intensa, el mensaje es claro. Los primeros días son brutales, pero también son el punto de inflexión.
Este capítulo explora cómo navegar este periodo crítico, entendiendo las emociones que surgen, enfrentando las tentaciones y llenando el vacío que queda. ¿Cómo sobrevives a los primeros días sin tu zona de confort? Cuando dejas una adicción, lo que estás abandonando no es solo el hábito en sí, sino todo un sistema de confort construido alrededor de él. Tal vez era el cigarro que marcaba el final de un día estresante, el celular que llenaba cada minuto muerto o el vaso de vino que acompañaba tus noches de desconexión. Sin estas muletas, el mundo puede sentirse hostil y abrumador. Entonces, ¿cómo sobrevivir a los primeros días sin caer en la desesperación? El cerebro en modo de emergencia. Dejar una adicción activa un sistema de alarma en el cerebro. Durante semanas, meses o incluso años, has entrenado tu mente para asociar el hábito con una recompensa, una descarga de dopamina que alivia el estrés, el aburrimiento o la tristeza. Cuando eliminas ese hábito, tu cerebro reacciona como un niño al que le han quitado un juguete, pataleando, exigiendo y causando caos. Un estudio publicado en The Journal of Neuroscience encontró que durante las primeras 48 horas sin adicción, los niveles de dopamina caen drásticamente, dejando a las personas en un estado de abstinencia emocional. Esto explica por qué los primeros días suelen estar marcados por irritabilidad, insomnio y una sensación de vacío. Es importante recordar que estos síntomas son temporales. Tu cerebro está aprendiendo a autorregularse de nuevo, y aunque el proceso puede ser incómodo, es una señal de que el cambio está ocurriendo. En El Lobo de Wall Street, Jordan Belfort muestra cómo su vida gira en torno a sus excesos. Cada día tiene un patrón: drogas, fiestas, dinero. Cuando intenta rehabilitarse, lo que más le cuesta es llenar ese vacío estructural. Esta es una lección clave. Para sobrevivir los primeros días, necesitas una nueva rutina que reemplace la anterior. Levántate a la misma hora cada día, aunque no tengas ganas. Dedica tiempo a actividades que te distraigan y te den propósito, como leer, hacer ejercicio o aprender algo nuevo. Estos pequeños actos de consistencia ayudan a tu mente a encontrar estabilidad en medio del caos. El vacío emocional que deja cualquier dependencia y cómo llenarlo. Una de las mayores sorpresas al dejar una adicción es el vacío que deja. La adicción, por destructiva que sea, llenaba un espacio en tu vida. Era tu compañía en los días solitarios, tu escape en los momentos difíciles, tu recompensa después de un día agotador. Sin ella, te enfrentas a un vacío que puede ser desolador. Pero este vacío no es solo algo que temer, es una oportunidad para reconstruir. Dejar una adicción es, en muchos sentidos, un proceso de duelo. Estás perdiendo algo que formó parte de tu identidad, aunque sea una parte que sabías que te estaba haciendo daño. En la película Requiem for a Dream, los personajes enfrentan este duelo de formas devastadoras, mostrando cómo el vacío puede consumir a quienes no tienen herramientas para enfrentarlo. Reconocer este duelo es crucial. No minimices lo que estás sintiendo. Permitirte lamentar esa pérdida, aunque parezca irracional, es un paso necesario para avanzar. Escribe sobre lo que significa esa adicción para ti y lo que esperas ganar al dejarla atrás. Este ejercicio no solo te ayudará a procesar tus emociones, sino que también te recordará por qué comenzaste este viaje. El vacío no tiene que ser un abismo, puede ser un lienzo. En lugar de llenarlo automáticamente con otra distracción, usa este tiempo para explorar quién eres sin esa adicción. ¿Qué cosas has dejado de lado por culpa de tu hábito? Tal vez siempre quisiste escribir un libro, aprender a tocar un instrumento o viajar a un lugar nuevo. Este es el momento de redescubrir esas pasiones. Incluso los pequeños cambios pueden tener un impacto significativo. Dedica 10 minutos al día a algo que te inspire, ya sea meditación, lectura o salir a caminar. Estos actos intencionales no solo ocupan el tiempo que antes llenaba la adicción, sino que también construyen una base de hábitos positivos
que te sostendrán a largo plazo. Estrategias prácticas para evitar recaídas en los momentos más difíciles. Los primeros días son un campo minado de tentaciones. Una notificación en tu celular puede desencadenar 1 hora de desplazamiento sin sentido. Un mal día en el trabajo puede hacerte ansiar un cigarro o una copa de vino. Estas recaídas no son inevitables, pero requieren preparación. Identifica tus desencadenantes. Cada adicción tiene sus gatillos. Puede ser el estrés, la soledad o incluso algo tan simple como el aburrimiento. Identificar estos desencadenantes es el primer paso para desarmarlos. Por ejemplo, si sabes que siempre revisas redes sociales cuando estás aburrido, ten a mano un libro o un rompecabezas que puedas usar en esos momentos. Si el estrés es tu principal enemigo, considera probar técnicas de relajación como el yoga o la respiración profunda. Reescribe la narrativa. Muchas veces las recaídas ocurren porque nos decimos a nosotros mismos que estamos renunciando a algo importante. Cambiar esta narrativa puede marcar la diferencia. En lugar de pensar, no puedo fumar porque estoy dejando el cigarro, di, no fumo porque estoy eligiendo una vida más saludable. Este simple cambio de perspectiva puede ayudarte a ver tu decisión como un acto de empoderamiento en lugar de privación. Apóyate en otros. Nadie atraviesa este camino solo. Busca apoyo en amigos, familiares o grupos de recuperación. Hablar sobre tus luchas con alguien que te entiende puede ser increíblemente liberador. Además, compartir tus logros, por pequeños que sean, refuerza tu compromiso y te recuerda que no estás solo. Como muestran las historias de películas como Trainspotting y Requiem for a Dream, el inicio de cualquier proceso de recuperación está lleno de desafíos. Pero lo que esas historias también nos enseñan es que el cambio es posible con las herramientas adecuadas, la perspectiva correcta y una buena dosis de paciencia contigo mismo. Cada día que pasas resistiendo a las tentaciones y enfrentando el vacío es un día en el que te acercas a la vida que deseas. Los primeros días son el terreno donde comienzas a construir esa nueva versión de ti mismo. Y aunque son difíciles, también están llenos de posibilidades. Porque al final del día, dejar una adicción no es solo un acto de renuncia. Es un acto de creación. Es el comienzo de algo nuevo y tú tienes todo lo que necesitas para hacerlo realidad. Si este libro te ha gustado y deseas obtener la versión completa, te dejamos el link en la descripción.